Hola, bienvenidos mis queridos estudiantes a esta clase de ciencias. En esta clase vamos a conocer el ciclo de vida de las plantas con flor o fruto y vamos a trabajar con dos cosas. Una con nuestro libro de ciencias y con unas guías que yo les dejé para que ustedes vayan a buscar o impriman en casa, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es ir al libro de ciencias a la página 134. En la página 134 vamos a ver que dice arriba el ciclo de vida de las plantas. Bien, en estas dos hojas vamos a ver algunos datos importantes sobre las flores, ¿ya? Entonces les invito a que ustedes puedan leer, puedan escudriñar estos pequeños diálogos para que ustedes puedan entender un poco más de lo que ocurre con las plantas, ¿ya? Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero simplemente es para que ustedes sepan un poco de cultura general, ¿ya? Y en esta parte dice, a jugar, busca en la sopa de letras el nombre de 6 flores distintas. Entonces aquí sí les voy a pedir que esto lo hagan, que encierran 6 nombres de flores distintas, ¿ya? Después vamos a la página 136, donde nos plantea el primer tema. Dice, ¿cuál es la función de la flor en la reproducción de las plantas? Aquí nos dice que en reunión en pareja, obviamente no podemos porque estamos cada uno en nuestra casa. Imaginen que los principales grupos de plantas están representados en esta cuadrícula de 100, ¿ya? De 100 cuadrados. Y que a cada uno de estos grupos le corresponde una cierta cantidad de cuadros. Luego, a partir de la simbología, pinten la cantidad de cuadros con los colores correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están los principales grupos de plantas, están aquí en estos 100 cuadritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una simbología, dice, plantas con flores equivalen a 90 cuadritos. Entonces vamos a pintar de morado 90 cuadritos. Bien, una vez que ya pintamos los 90 cuadritos, ustedes lo van a hacer mejor, se van a tomar el tiempo de pintar cuadrito por cuadrito. Dice que las coníferas tienen medio cuadrado. Entonces yo pinto del color que sale ahí, naranjito, así. Después dice que los helechos, con el color celeste, son 3 cuadrados y medio, 3 y medio. Y después dice que el musgo, con el color verde, son 6 cuadrados. Y una vez que ya hemos pintado todos los colores que nos dicen, queda este cuadro. Y respondo estas preguntas en mi cuaderno. Las escribo y las respondo. Dice, ¿cuáles son las plantas más abundantes en la tierra? Mirando este gráfico, miramos y respondemos cuál es la planta más abundante. Después respondemos, ¿qué otra pregunta se puede responder a partir del gráfico? La van a escribir y me las van a enviar por correo, ¿ya? En su cuaderno, le sacan una foto. En la siguiente parte dice, dependiendo del tipo de planta pueden existir diferencias en sus ciclos de vida. Algunas de ellas se observan en la etapa de reproducción, como veremos a continuación. Por ejemplo, las plantas sin semillas tenemos dos ejemplos, aquí el musgo y el helecho. Y estas se reproducen por esporas. Es decir, son pequeñas estructuras que pueden formar una nueva planta, siempre y cuando encuentren condiciones favorables en el suelo, ¿ya? Tiene la diferencia de que se reproducen por esporas, no por semillas, por esporas. Y las plantas con semillas, aquí tenemos por ejemplo el coco en una araucaria o simplemente flor de la añañuca, que vemos ahí que tienen estructuras reproductivas llamadas conos, que pueden ser masculinos o femeninos. En estos últimos se forman las semillas, de los conos femeninos, ¿ya? Y en la flor de la ñuca, por ejemplo, las flores son una estructura reproductiva. A partir de sus partes se desarrolla una semilla y el fruto, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahora en más profundidad. Entonces tenemos plantas sin semillas, que igual se reproducen, pero a través de esporas, y tenemos plantas que sí tienen semillas, que en el caso pueden ser como conos o pueden ser simplemente el fruto de las flores, ¿ya? Bien, aquí nos dice más o menos que, como vimos en la parte anterior, la mayoría de las plantas tienen flores, ¿ya? Pero igual hay diferencias entre ellas, ¿ya? Árboles, palto nogal, arbustos, ¿ya? Herbáceas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver ahora la estructura de la flor, ¿ya? En realidad existen muchos tipos de flores, pero vamos a ver la estructura como más simple o más similar entre ellas, y vamos a verlas
vamos a ver unas descripciones y las vamos a unir a las partes. Vamos a partir por la primera descripción. Dice que son los pétalos. Muchos de nosotros ya lo sabemos, que son hojas modificadas de colores llamativos y por lo general de agradable aroma que atraen a los insectos y aves que actúan como agentes polinizadores. ¿Cuáles son los pétalos? Estos son los pétalos. Simplemente unimos. ¿Ya? Vamos al siguiente. Estambre, estructura reproductiva masculina de la flor en su extremo abultado que produce el polen. El caso del estambre sería esto que está aquí, ¿ya? Que son las estructuras reproductivas masculinas de la flor. El pistilo, estructura reproductiva femenina de la flor, en la parte ancha de su base llamado ovario, se forman los óvulos, que es esto que está aquí. ¿Ya? Todo esto es un pistilo. Y finalmente tenemos los sépalos, que son hojas modificadas cuya función principal es proteger los estambres y los pistilos, que serían estos que están acá. Que son hojas, no los pétalos de la flor, sino las hojitas verdes que vemos más abajito de la flor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos pétalos, tenemos estambres, tenemos el pistilo y tenemos los sépalos. Entonces vamos a pintar nuestra florcita. Ustedes en su cuaderno van a hacer un cuadro donde van a poner las partes de esta forma. Van a poner el objetivo, ¿cierto? Primero, después van a hacer un cuadrito así, van a poner parte y función, pétalos, pero los van a poner con sus palabras, lo que ustedes entiendan, ¿ya? Son hojas, por ejemplo, de colores llamativos y por lo general tienen un olor agradable. Pueden poner eso solamente. Después ponen estambre, ¿cierto? Ponen que son las estructuras reproductivas masculinas de la flor. ¿Ya? Hasta ahí. O pueden poner el pistilo, que son las partes reproductivas femeninas de la flor. Y los sépalos, que son las hojas que protegen el estambre y el pistilo. Y así lo van haciendo en su cuadro. En la siguiente página vemos el tema 2, que es cómo es el ciclo de vida de las plantas con flor. Van a recortar las imágenes de la página 251 y van a completar el ciclo de vida de las plantas con flor y fruto, ¿ya? Y vamos a ver después qué cambios experimentan. Entonces aquí van a poner, por ejemplo, cuando germina y después van a ir ordenando una a una las imágenes, ¿ya? En este caso serían estas imágenes, ya esas 3 imágenes, y ustedes deben ordenarlas. Después de germinar, obviamente ponemos la siguiente donde crece la planta. Después vemos que produce una flor y finalmente un fruto. ¿Ya? Y aquí abajito van explicando. Primero la planta germina, ¿cierto? Crece el tallito. Después la planta se establece o crea un tallo firme y hojas. Después crecen flores que son ocupadas por las ovejas para polinizar, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Y finalmente produce un fruto. ¿Ya? Ese es el proceso de vida de una planta con flor. Nace, crece, se reproduce a través de las flores y finalmente crea un fruto, que es el que nosotros podemos comer. Bien, después veíamos qué era la polinización. La polinización es el transporte del polen desde los estambres a los pistilos, ¿cierto? Puede ocurrir dentro de la misma flor o de una flor a otra, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una abejita que toma el polen y puede llevarlo a otra flor y dejarlo en los pistilos, ¿ya? En la polinización participan los agentes polinizadores, que son los encargados de transportar el polen, que es lo que va a hacer que crezcan más flores. Los más comunes son los insectos como las abejas y otros, pero también participan el viento y otros animales como algunas aves y mamíferos, ¿ya? En este caso vemos aquí que la abeja, al alimentarse del néctar de las flores, facilita que los granos de polen lleguen hacia el interior del pistilo de la misma flor, ¿ya? Aquí llegan a comerse el polen, ¿cierto? Y los granos de polen caen al pistilo y puede reproducirse. La abeja también puede llevar el polen en sus patas y otras partes de su cuerpo hasta el pistilo de otras flores, ¿ya? Entonces cumple 2 funciones. Ellos se puedan alimentar de esto y además dejan el polen, lo meten a los pistilos para que estos se puedan reproducir, ¿ya?